hablando y estas cosas son tan interesantes. No, pero tampoco te avisa. No. Para subir. Aquí. Mi hija decía, papi, no te asumas. Pero mira, en historia interesante fuera de cámara. Mi mamá tuvo a Jaime Enrique, el primer hijo. Pero cuando tuvo a los 2 años a Jimmy, ella quería que fuera hembra para ponerle Jacqueline. Entonces, como nació varón, le puso y ella decidió no tener más. Luego, a 5 y pico, casi 6 años después, salió embarazada de mí. Mi mamá no quería ya más embarazo, pero bueno, después se conformó pensando que si salía hembra, le ponía Jacqueline. Al nacer varón, mi mamá hasta lloró. Otro varón y decía mi abuela, ay, pues si no lo quieren, démelo a mí, que tan bonito. Entonces, resulta que después, por una desgracia de la vida, 1 año y 7 meses, cuando María Teresa tuvo a Jacqueline, le dije, bueno, desde como ya tú no vas a tener más y no le va a poner, yo le voy a poner a la mía Jacqueline. Entonces, 1 año y 7 meses Jacqueline vino a vivir aquí, o sea que por la desgracia, mamá tuvo una hija llamada Jacqueline. Por la desgracia surgió una gracia. Ajá. Que se llamó esa gracia. Cuando Adriana, mi hija, nació, yo quería ponerle Jacqueline, pero a Lizzy no le gustaba. Y de la discusión, entonces, dice mamá, oyendo la conversación, mi hijo, ¿verdad? No le ponga, hay demasiada guagua y barra que se llaman Jacqueline, ya no le ponga Jacqueline, porque por mi hermana es lo máximo de hermana, tan solidaria. Yo quería poner Jacqueline, a la larga le puse Adriana Jacqueline. Ah, perfecto, la combinación. Adriana Jacqueline. Lizzy era la médico de mi hija pequeña. Sí. Ella sigue siendo pediatra. Sí, pediatra. Sí. Me recuerdo en la Abel González, si no me equivoco. A la Abel González. No, estoy hablando de principios de los 2000. No, en la Abel González y en el Centro Médico UCE, ella trabajaba en las dos. Sí, pero él en la Abel que a principios de los 2000. Sí. Mi hija más grande, pequeña. Me recuerdo muy. Usted tiene una buena relación. Sí. ¿Y por qué hay que tener una mala relación? No, eso no. La chulo. Yo tengo una excelente relación con la mamá de mis hijas. Sí. Y mira mi mujer aquí, o sea, y ella en Caracas se conocieron y hablan, y hasta no hemos bebido trago. Ese es el mundo moderno. Postmoderno. Bueno, ahí ya usted le va a dar el sol, sí. Bueno, empecemos, que ya yo hablando solo. Lo que me duele la cámara cogiendo sol, porque no me importa mucho ustedes, pero la cámara puede sufrir. Pero el sol, ya un sol muy lento. Un sol muy lento. O sea, ¿qué quiere decir? No pica. ¿Y este calor es normal aquí? No, hoy está haciendo más. Es que una temperatura tan altísima hoy. Lo decía. Tiene que estar como en 35 fácilmente. Porque esto es preciclónica. Ok. La humedad por previo a agua. Previo a un aguacero, sí. Hay una humedad. Previo a un ojo de agua. Yo estaba viendo un camión que venía, ¿cómo se llamaba? Agua de Mayo. Una marca de agua. Es una marca de... Yo no sé cómo alguien no le ha puesto a una marca aguacate, para que sea aguacate. Pásame un aguacate. Y como pero este señor... un hombre como para registrar, pero mire, aguacate. El papá de él tiene una allá en Santo Domingo, se llama Aguajero. O sea que es por ahí el asunto. Aguacero. Aguajero. Aguajero. Usted. Pero se podía poner un aguacero. Aguacero. Pero el aguacate mejor, porque a todo el mundo le gusta el aguacate. Sí. Entonces, dame un aguacate. El problema es que los aguacates, al ser ahora con hidrovaina, como es, con carburo, tienen solo agua y poco cate. Eso ocurre. Esta galería retrotrae muchos recuerdos. Sí, es la galería desde niño que nos juntamos todos aquí. Mamá, en este sitio donde yo estoy, mamá se sentaba a tomarse un café. Y mi hermano Jaime Enrique, mi hermano Jaime Enrique dice, cuando antes de morir, decía, yo vengo aquí, me tomo este café para sentir que estoy acompañando a mamá. Porque aquí le da brisa desde aquí y brisa desde aquí, desde los dos lados. Bueno, por eso quería amablemente que yo me sentara allí. Sí, para que me estuviera más fresco. Pero yo dije, el que tiene que estar cómodo eres tú, que vas a estar sometido a la atención de las preguntas. A la atención de las preguntas. No, pero está bien, pero es un buen sitio. Jaime, nace en 1956. Cuando las muchachas son vil y cobardemente asesinadas, tenías apenas 4 años. Imagino que no hay recuerdo en tu mente. Un recuerdo muy vago. Muy vago.
como una cosa de cada una. Por ejemplo, de Nina Patria yo recuerdo que fui con mi mamá. De Nina Patria. Nina Patria era patria, Sí, pero nosotros pero ¿por qué decíamos Nina? Nina por lo de Madrid, porque era la madrina de Jaime Enrique, mi hermano mayor. ok. Y como él le decía Nina Patria, a nosotros se nos pegó Nina Patria. La porque tía. Ajá, Claro. era madrina de Jaime Enrique, mi hermano mayor. Y como las madrinas aquí le dicen Nina, entonces él decía Nina Patria, nosotros Pero los decimos niños en su lenguaje, manina, madrina. madrina, nina. por eso. Entonces todos los menores decimos Nina Patria. Cuando Nina Patria le avisaron que iban a saquear su casa en Conuco, entonces mamá, un día fuimos una tarde a ayudarle a envolver cosas. Yo tengo ese... ¿Qué significaba ir a saquear quiénes? los calieses, o sea, Ok, sabe ok. que aquí el que se era declarado enemigo del dictador, entonces todo pasaba a la propiedad pública, propiedad del dictador, y le quitaban todos. Por ejemplo, la casa de Nina Patria, después que la saquearon, con esa madera, Alicinio Peña Rivera construyó una casa en la avenida Estrella Sadalá, por ahí por donde quedaba el Edén, frente al Politécnico de las Mercedes. Una casa que luego la saquearon lo que se usaba, lo que se decían, las turbas. Y por ejemplo, mi mamá siempre contaba que el día que ella traía los cadáveres de las muchachas, iban unas patanas en la laguna de Moca con todos los troncos de los robles de la finca de Nina Patria, que los habían cortado. Mi mamá decía casi una metáfora, que para ella era sentir que la desraizaban. Era como cortarle los últimos troncos. Y ella traía los cadáveres de las muchachas, o sea que es una comparación muy particular. Espera un momentito, doña Dedé traía los cadáveres al otro día. O sea, fue quien... Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, recuérdese que cuando... Fue una tarde, fue cayendo la fue tarde. en la madrugada, fue que le avisaron. No, pero habían cuando tenido la un matan fue accidente. cayendo la tarde, que ellas vienen de Puerto Plata, ¿no? Sí, pero a ella le avisaron ya en la noche. Sí. Pedro, uno que mi abuela crió, vino en la mula a avisarle a mamá que las muchachas no habían llegado. Y entonces y de alguna manera habían avisado que, y cuando mamá corrió hacia allá, llegó un telegrama diciendo que habían tenido un accidente. Pero ya mi mamá sabía lo que había pasado. Dios mío. Entonces mi mamá corrió para el Cabral Ibáez, que las tenían en la morgue. Y ahí ya otros tíos de nosotros, una tía hermana de mi padre, había comprado la sábana, como la mortaja, como se dice, y la habían envuelto, en fin. Entonces mi mamá traía los cadáveres al otro día por la mañana, porque recuérdese que no la Pero despachaban. cadáveres desfigurados, ¿no? Bueno, en realidad, Golpeados. sí, la habían asesinado a palo. El crimen tuvo lugar el 25 de noviembre de 1960, al regresar de Puerto Plata, donde habían visitado a sus esposos encarcelados. El automóvil conducido por Rufino de la Cruz, en el que viajaban Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, es interceptado por el vehículo de un comando trujillista al cruzar el puente de Marapica a la salida de Puerto Plata. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Se escapa! ¡Vamos! ¡Avisa a la familia Mirabal! ¡Lo van a matar! ¡Calla! ¡Mano! ¡Suéltame! ¡Vamos, fuera! ¡Suéltame! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por orden expresa de Trujillo, a unos kilómetros del lugar en el que habían nacido a la vida y a la libertad truncada, tuvo lugar uno de los crímenes más atroces y abyectos de la historia universal de la represión política. Todo, mira, cuando mi hermana dio a luz de Camila Minerva, ella tuvo muchos problemas para el parto y tuvo que forzar mucho para parir. Y lógicamente se le rompieron algunos capilares y la cara le quedó un poquito como pinta. Y mi esposa y yo vamos a ver a Minú. Y mamá me dice, ay, mira, así mismo estaba María Teresa. Y yo la verdad que
me acongojé tanto que iba todo el camino de regreso en silencio. Y Lizzy me dice, ¿y por qué tú tienes esa...? Le digo, dije que mamá repite cosas tan natural para ella, pero no son natural para mí. O sea, imaginarme que por el estrangulamiento de María Teresa, que por demás era mi madrina, la habían puesto igual como yo vi a Minú porque parió, era una sensación como era muy dura para mí. Yo nunca lo había oído. Pero mi mamá lo contaba ya tan forma. Mi madre tuvo una capacidad de resiliencia altísima para ella. Era fácil hablar de esas cosas, como que ella se adaptó. Pero para mí... Eso le contaba ellos, te contaba doña Bebé. Ella me lo contó en el momento en que fuimos a ver a Minú. Entonces, como Minú quedó con la pinta y que ella me dice, mira, así mismo estaba María Teresa cuando murió, cuando yo la vi. Entonces yo, lógicamente, me impresioné muchísimo por eso. Wow. Y cuando iba creciendo, Jaime, bueno, Minú y usted se criaron juntos. Sí. Doña Bebé. Nuestra abuela y mi mamá nos crió a todos, pero estábamos divididos como en dos grupos. Los cuatro más grandes, que eran los dos de patria, que eran Noris y Nelson, y Jaime, Ricky y Jimmy, que eran los de mamá, eran como de un grupo generacionalmente diferente al que éramos Minú, yo, Manolo, Jacqueline y Raúl. Éramos los cinco pequeños, bueno, tanto que Nori nos corregía, o sea, era como Nori casi era una superior. Nos criamos más juntos nosotros cuatro, porque los muchachos estudiaban en la universidad, en colegio, pero esos cuatro estábamos juntos, los cinco. Todas esas historias de alguna manera marcaron, yo no voy a mencionar la palabra odio, pero sí rabia. En un caballo de hierro, y fue esa noche la muerte. El jinete era el tirano, música, tambor, banderas, no muere la libertad. Levantadas para siempre, cayeron mártires patria, Minerva, María Teresa.
de esas Esos historias 5. de alguna manera marcaron, yo no voy a mencionar la palabra odio, pero sí rabia. Bueno, mira, mi abuela Impotencia. decía sin rencor, pero sin olvido. Y ella, en el momento en que estaba frente a los cadáveres de las muchachas, ella dijo: yo perdono a los verdugos para que Dios me las perdone a ellas. Por tanto, a nosotros no nos educaron con resentimiento, con odio. Era un asesinato político, era una represión de una dictadura. Lo que sí mi abuela se ocupó mucho es de que nosotros, ella decía, el heroísmo no se hereda. Cada uno debe construir su propio heroísmo. Por tanto, ella se preocupa mucho de que estudiáramos. Para ella el honor y el trabajo eran las cosas fundamentales. Nunca dijo que permitía que dijeran que los huerfanitos, no, para ella eso no. Nunca nos reeducó en función del rencor. Ella nos educó en función de entender la situación y que nunca más pudiera haber una dictadura. Por ejemplo, ella nunca hablaba del dictador, sino del diablo viejo. Y luego el diablito, que era el que le seguía. O sea, ella, pero tenía ese cuidado de que no... Me imagino nos que el educaran. diablito era Balaguer. Sí, exactamente. ¿Y cómo fueron esos 12 años ustedes creciendo? Porque ya cuando llega Balaguer en el 66 apenas tiene 12 años. Perdón, 10 años. 10 años. Bueno, yo te decía, en realidad mi papá en ese era dirigente, había pasado de ser del 14 de junio a dirigente del PRD. Era candidato, nosotros vivimos la política desde las raíces. Mi papá había participado en la Revolución de Abril, por tanto era el encargado de abastecimiento de unos comandos que había de aquí. Nosotros nos educamos en una función de compromiso y de alguna manera, luego al llegar Balaguer, mi mamá tiene un cuento muy interesante, es que se murió un tío de nosotros que se llamaba David, primo de mi abuela y hermano de mi otra abuela, primo hermano de mis dos abuelas, porque mis dos abuelas eran prima hermanas. Y entonces mi mamá dice que lloraban muchísimo ella, otra tía, y yo después dice, bueno, pero lloraban, pero no era porque queríamos tanto, todavía era mi mamá, lloraba era porque había vuelto Balaguer. O sea, en el fondo era como volver los que ella consideraba los responsables. Como retomar esa pesadilla, revivir esa pesadilla. Los 12 años lo vivimos difíciles, porque aquí a cada rato mi papá pasaba un día preso y un día suelto, las persecuciones. Después mi padre compró una finca por Nagua, Los Jengibres, donde había habido un levantamiento guerrillero, donde mataron a Luis Parris y a Reyes Saldaña. Había estado este muchacho Rafael Charjú. Entonces empezaron a decir que era que los canales de riego que estaban construyendo para sembrar arroz, decían que era construyendo trincheras. Y mi padre puso una cruz grande, que era un símbolo del gran poder de Dios, una cruz pintada de blanco, y empezaron a decir que eso era para avisarle a los aviones que vendrían de Cuba. Unas señas, unos símbolos. Una seña, o sea, de esas cosas. Por tanto, vivimos mucho la represión de esos años, hasta que ya llegó el periodo del 76, nos dejaron un poco tranquilos, y porque una vez amenazaron a mi padre de matarlo, y mi padre usó unos canales de un amigo comprometido con el régimen del presidente Balaguer, pero amigo de la familia. Y entonces ya ahí nos dejaron tranquilos hasta que en el 78 ganamos con don Antonio Guzmán y ya las cosas cambiaron. Y esos son los años donde se interesa por la política, de ser parte activa, no pasiva. Bueno, yo nací en una familia política, pero mi abuela y mi mamá no queríamos, que no querían para nada que nos metiéramos en cosas de partido. Ese movimiento, había mucha rebeldía implícita en la juventud de aquellos años, jóvenes con ideales firmes. Eran otros tiempos, pero tiempos de ideales. Había mucha gente que no le importaba morir por conseguir la libertad, la democracia, esa libertad incluso de expresión. O sea, yo tengo 54 años y en mi casa, en los 70 en San Carlos, estaba muy ligado a los partidos de izquierda, eran contra Balaguer. Y yo viví muy pequeño cuando asesinaron a Orlando Martínez, a Minabel y todo eso. Eso de alguna manera marcaba, porque habían esos rastros, ese tufo
del trujillismo todavía en esos incontrolables de Balaguer, ¿no? En realidad en la parte política represiva, pero los rastros del trujillismo persisten todavía. Persisten todavía. Sí, la cultura del jefe. Que la gente te dice jefe como para agradarte, eso es cultura del trujillismo. La débil cultura democrática, que aquí nadie sabe ni ganar ni perder, porque el que gana se vuelve arrogante y el que pierde se vuelve conflictivo, eso es producto de una herencia de la dictadura. Inclusive ese anti-haitianismo exacerbado que tiene mucha gente es producto de la dictadura, realmente, donde de alguna manera... no está bien, ese de aquí. Sí, aquí son Fosterri porque como cultivamos cacao orgánico, ellos se dedican son ratoneros. ¿Y qué marca es? Fosterri. Sí, son pero Fosterri. real. Sí, Fosterri. Okay. Son una raza que son ratoneros. Pero muy ideal para este. Pero ya vienen de la finca ahora y por eso están tan simpáticas. Está asustada con la cámara o con el camarógrafo. Yo no podría determinar. De hecho, eres un amante de los animales, ¿no? Sí, sí, yo sé. Más que de las personas, más que de la gente. No, porque sí, realmente... Más que de algunas personas. Bueno, eso sí, creo que sí. La realidad es que el mundo animal fue mi mundo. Yo debí ser veterinario, no profesional de psiquiatría. Pero al fin y al cabo, como la medicina se parecía tanto a la veterinaria, los dos son médicos, yo terminé estudiando estudiando medicina y después hice salud mental, psiquiatría. Pero también agronomía, ¿no? Sí, yo estudié agronomía siempre con la idea del mundo animal en ISA, en Santiago. Por eso le decía, esos años de la represión, de los 12 años de Balaguer, pues nosotros nos cuidábamos mucho. Yo pasé de la escuela de Ojo de Agua a ser interno en el Instituto Evangélico para que estuviéramos medio aislados de esos conflictos. Luego me fui a ISA a estudiar agronomía y de ahí ya entonces a la universidad. Son grandes. La gente no lo deja porque al ser tan grande, lo ven grande y lo cogen verde. ¿La verdad? Eso da buena sombra. Sí, vamos a arreglarlo más.